Hola, este es el video correspondiente a la clase de evolución histórica de la cartografía del módulo de definiciones y historia de la cartografía, así como de los elementos básicos para la construcción cartográfica. Esto es parte del curso de representación y análisis de la información geográfica del CURE. Sin que más, tengo que presentarme porque además este video va a ser parte de los contenidos del curso de cartografía de la licenciatura en geografía, Facultad de Ciencias. Entonces por ello me presento, yo me llamo Néstor López, soy geógrafo, y bueno, la idea es que ustedes compartan con nosotros parte de lo que ocurrió en la historia de la cartografía. Nosotros vamos a dividir en dos videos, en dos clases, y en el cual en la primera parte nosotros vamos a hablar de algunos conceptos sobre el origen de los mapas, vamos a pasar sobre la historia de Grecia, de Roma, algo medieval, el aporte islámico, el aporte de la cartografía del Oriente, qué ocurrió con el desarrollo náutico y algunos mapas, y algunas de las escuelas hasta el siglo XV, que es donde vamos a cerrar esta clase. Antes que nada, está bueno como inicio del pensamiento cartográfico dejar en claro algunas ideas. Por ejemplo, esta frase que nos va a dar un poco de pie de las distintas cosas que ocurrieron en la historia. Por ejemplo, el geógrafo francés Lacoste, en 1976, dijo: la geografía siempre fue confundida con el mapa. En verdad, hacer geografía era hacer mapas. Eso queda claro hasta los finales del siglo XIX. Eso era porque, en definitiva, a partir del siglo XIX la geografía se consolida como una ciencia y, en toda la historia cualquier mapa era confundido con geografía y cualquier libro de geografía, en definitiva, había algo de mapas. Entonces, había esa idea de las dos cosas. Por otro lado, el concepto de la ciencia comienza donde se empieza la medición. Esto es parte de un químico, que es Mendeleev, el que hizo la tabla periódica, que él lo tiene muy presente, la cuestión de que la medición es importante. ¿Y eso en la historia de la cartografía es importante? Sí, hay muchos de los ejemplos que si no fuera por una base científica, la calidad de ella podría ser denostada. Entonces, eso es parte de eso también. Por ejemplo, Mercator hace 500 años había dicho: los mapas son los ojos de la historia. Y hay que pensar que siempre cualquiera de estas representaciones fueron la idea, el concepto de una persona, un gobernante, un cartógrafo, que quería dar a partir de ella una representación de la historia y del tiempo. Y son parte de esa mirada de lo que está ocurriendo, ¿no? Otro ejemplo es que Montmonier, por ejemplo, cuando en su libro que habla de la mentira del mapa, en 1991, dice: no solo es fácil mentir con los mapas, sino que es esencial. Y eso también tiene mucho que ver con la cuestión de que, el mapa es una forma de comunicación, y en ella va a depender de los intereses que hayan por detrás en su construcción, sean intereses comerciales, sean intereses de poder, de gobernantes, y es ahí donde puede estar escondiendo de alguna forma cuál es el objetivo del mapa, y en él pueden estar mostrando una cosa que no es, y ahí es donde podría estar la mentira. Y para cerrar la idea de que la idea del mapa, siempre la cartografía, era mostrar algo de lo que estaba ocurriendo en la superficie de la Tierra, un fenómeno, algún objeto que se quería mostrar, algún recurso que se podría disponer de él. Entonces, en definitiva, habían distintos objetivos, además de que a nivel de las técnicas y las herramientas que podían disponer, podría ser de algo muy sencillo como un trazo en la arena, o algo más rebuscado o más preparado como los sistemas digitales actuales, ¿no? Y eso, en este juego de palabras, la idea es que queremos mostrar matices, conceptos, ideas de las cuales vamos a ver en los distintos ejemplos que vamos a mostrar en los dos videos. Siempre vamos a estar hablando de cuestiones que pueden estar jugando entre la ciencia, el arte, la técnica,
y que de alguna forma pueden estar pesando alguna de las variables o elementos que componen ese mapa. Y bueno, acá les dejo una serie de palabras. Para empezar, bueno, hay que tener idea de que quizás los primeros mapas, las primeras representaciones eran más sencillas, en el cual el gran objetivo principal era de decir dónde estaba ocurriendo determinado fenómeno o dónde estaba disponible determinada recurso natural de caza o de agricultura, lo que fuera. Entonces, siempre mostraban las distancias y por dónde pasar, los recorridos, dónde se ubicaban. Esos eran los grandes intereses en los primeros mapas. De cualquier forma, esto se fue como que, por decir una cierta preclasificación de los primeros mapas, se identificaban en dos tipos, los mapas instrumentales y los mapas imagen. Los mapas instrumentales es lo que de alguna forma mostraban algún tipo de información útil que requiriera de alguna manera llegar a ese recurso, a esa información que me interesaba. Podía estar con más o menos técnica, pero en definitiva era mostrar algo que es de utilidad a ese pueblo o esa sociedad. Lo otro es el mapa imagen, en el cual juega sí con parte de la información, pero también con algo de soporte de lo que podía decirse lo simbólico, la imagen. Bueno, por ejemplo, se hablaban de que desde el principio los mapas egipcios tenían un interés económico, por ejemplo los catastrales, para saber dónde habían determinados recursos y cobrar los impuestos. Pero de cualquier forma ellos, a partir de su sistema religioso, también querían demostrar, a partir de los dioses y sus representaciones, cuál era la relación de ellos con su territorio, su planeta o las estrellas. Acá tenemos a la derecha un ejemplo que se encontró en un sarcófago que representa a una diosa egipcia que protege a lo que es Egipto y el alrededor de él, ubicando algunos de los puntos cardinales. Pero bueno, es de alguna forma decir que esto se sostiene en una relación entre los distintos entre las distintas figuras religiosas y lo que compone a los cuerpos celestes. Y ahí es donde empieza a jugar también los conceptos de cosmogonía, que tiene una base mítica por un lado, simbólica, y por otro de las relaciones del universo, de los cuerpos celestes. Entonces empiezan a surgir en estos mapas dos cosas, en esa geografía mítica. Todo lo que se representa conocido, el hecho concreto, la realidad. Como decía, esa zona en la cual el pueblo conoce muy cercanamente, juega en contraposición a lo que son los bordes más lejanos, las fronteras desconocidas, y esa es un área que no se tiene mucha información, entonces es de carácter dudoso, de carácter confuso, y de alguna forma empiezan a mostrar elementos imaginarios. Bueno, acá se podría pensar, bueno, si existen todos estos dioses o no, y bueno, alrededor de lo que nosotros conocemos territorialmente en nuestros dominios de un lugar, bueno, ahí empiezan a jugar los dos matices. Por ejemplo, también a nivel filosófico, a nivel religioso, empiezan a jugar algunas concepciones de cómo está estructurada la relación entre el territorio y la Tierra en relación a los cuerpos celestes, y ahí empiezan a surgir estas ideas de cosmogonía que ya había hablado, y que siempre generalmente está basado en una narración religiosa, una narración mítica, y que a veces tienen algún nivel de representación. Acá les pongo algunos ejemplos, pero hay muchas cosmogonías: la babilónica, de las más antiguas, la griega, la judeocristiana en el Génesis, por ejemplo, de la India, China, nórdica, los mayas. Y bueno, acá vemos tres ejemplos. Por ejemplo, el del universo hindú, es decir, es bastante antiguo, es decir, la tortuga cósmica le dicen, que sostiene unos elefantes que sostiene la Tierra. El universo maya, que descansa sobre un cocodrilo y en él están dispuestos en cuatro zonas de la Tierra.
O por ejemplo la concepción del tiempo de Homero, que incluso después en la Ilíada y algunos textos son representados, en el cual hay una serie de niveles, en el que supuestamente está el nivel de la tierra, el nivel del infierno, el tártaro, el nivel de los cielos. De cualquier forma, muchas de ellas empiezan a esbozar algunas estructuras de cómo es la Tierra, empiezan a jugar la idea de la Tierra plana, por ejemplo, que ha vuelto al ruedo, pero siempre es mostrando dentro de la cultura que sostiene esa cosmogonía parte de lo que es el territorio conocido y lo que no se puede explicar, el borde, el alrededor, es o los cuerpos celestes o el océano que no tiene un fin. Bueno, acá empezamos a jugar con algunos ejemplos abstractos reales en el cual se tiene conocimiento, ¿no? Uno de los ejemplos más antiguos es esta defensa de mamut, un colmillo en el cual hay una serie de grabados, que acá se ve un esquema, que se encontró en una zona de la República Checa y que supuestamente se asocia en esa región a un río local y una serie de representaciones del relieve. Esto tiene alrededor de 25 a 27 mil años atrás del presente, ¿no? Bueno, por el momento se entiende como que es de forma abstracta lo que podría considerarse a estricto sensu el primer mapa en soporte estable. Recuerden que pueden haber muchas representaciones que se pierden en el tiempo, pero bueno, este es un soporte estable y es lo que más se conoce. Otro ejemplo es esta piedra, y acá hay otra más, pero que tiene una serie de relieves, y acá ven algunas figuras talladas que se encontró en Navarra, España, en una cueva, y que en definitiva alcanzaría alrededor de casi 14.000 años, y en ella se van marcando algunos elementos naturales, ríos, cerros, y algunos recursos de caza y pesca, algunos animales, que están representados que se ubican de la zona. Este otro ejemplo es un relieve que está tallado en un mural, en una pared de una casa, en Satali Huyuk, es un nombre que en turco es medio difícil de pronunciarlo, pero fue descubierto en 1963, pero se entiende que tiene alrededor de 8.000 años, en el cual se observa el poblado. Acá hay un esquema abajo, que es una de los poblados antiguos mejor estructurados de lo que es una urbe, y que en el fondo se ve un volcán que podría estar entrando en erupción. El volcán existe, como ven acá está una fotografía del lugar, y es bastante similar a lo que está representado, y bueno, este poblado ha quedado solo ruinas de ellas, que hay varias excavaciones arqueológicas en este momento. Uno de los ejemplos antiguos también más destacados por los historiadores es el ejemplo del petroglifo de Bedolina, que se encuentra en el valle de Camonica, en el norte de Italia. Y bueno, esto se halló en 1962, pero tiene alrededor de 4.000 a 1.500 años antes de Cristo. Estas puntas de las edades, ¿por qué tanto tiempo? Es porque la idea es que se ha reconocido en esos relieves, que está tallado en una piedra, es bastante grande. Acá vemos en la imagen la zona en que está ocupando el relieve tallado, y supuestamente se cree que en realidad hubo un principio hace 4.000 años que marcaron las primeras elementos que tenían interés en marcar, por ejemplo algún camino, alguna construcción, y que se supone que se fueron agregando información en distintos tiempos. Entonces es como que el mapa actualizado a medida que el pueblo necesitaba de que se quedara plasmado en la roca esos cambios. Y bueno, eso es interesante, ¿no? Lo que no podían hacerlo digital lo están haciendo a pulso, ¿no? A manual. Otro ejemplo que tenemos es una variedad de mapas distintos en el sentido de la confección.
en las islas del Pacífico, en las Islas Marshall. Ellos por varios siglos tenían una forma de representar las corrientes, el oleaje y las islas de su entorno. Entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban algunas cañas, algunos palos de palmera y ataban con fibras locales, y además podían agregar conchas marinas para representar las islas. Esto era utilizado por los pilotos de los pequeños barcos, era pasado de padre a hijo, es decir, era un secreto bien guardado por la cultura. Tanto es que esto recién se descubrió en el siglo XIX, y a pesar de que ya había 2 o 3 siglos que los habían descubierto, no les contaba ese secreto a los europeos. Se identifican 3 tipos de construcciones: el revelie, número 1 acá, que supuestamente es el más elaborado, en el cual se marcan los vientos y los oleajes, y están las islas marcadas como con conchas. El medo es, acá vemos un conjunto de islas, pero acá el medo es supuestamente alrededor de una isla, y el matán, el más sencillo, era para entrenamiento. Eso es un poco el resumen de estos 3 casos. Pero bueno, acá vemos un ejemplo de cómo se podría interpretar la relación de las islas y los distintos elementos disponibles. Otro de los mapas antiguos, los babilónicos, se destacaron también. La gran mayoría de ellos eran construidos sobre tablillas de arcilla, y bueno, habían unas representaciones que tenían, por ejemplo, en el caso del mapa Gazur, un poco el catastro y algunas ciudades, cómo se ubicaban. Acá un esquema entre las montañas, se ubicaban los cardinales, norte, sur, este, oeste. Para que vean, es un tamaño bastante chico, es para que un escriba o un gobernante lo pueda manejar manualmente. Hay algunas letras cuneiformes, es decir, y con eso se empieza a ubicar algunos elementos básicos: algún río, alguna montaña. Esto es alrededor del 3800-2500 a.C. Pero por ejemplo, otro ejemplo de mapa de Nippur, que es una localidad de la zona también, es uno de los planos a escala más antiguo, ocupa alrededor de 220 hectáreas. Acá vemos un esquema a la derecha de lo que se está representando, pero supuestamente se ve un río, unas murallas, algunas construcciones, un área verde. Eso está marcado a nivel de línea, no en colores, pero bueno, se ve claramente cómo estaba construido este entorno. En el caso de este ejemplo, el mapa babilónico de 600 a.C. tiene aquella idea del aporte cosmogónico que hablábamos anteriormente, en el cual se indica con la descripción en cuneiforme un círculo importante que es el mundo conocido en el centro, alrededor es lo desconocido, envuelto por ese gran mar que no se sabe a cuáles son sus fronteras, y a modo de estrellas una serie de islas o cuerpos celestes, en el cual también es parte de ese entorno desconocido. Otro ejemplo que tenemos es este papiro de las minas, papiro de Turín I, que está guardado en Turín actualmente. Se considera uno de los mapas topográficos más antiguos. En él se perciben, está trabajado en un papiro alrededor del 1160 a.C. y bueno, acá se marca una región de Nubia, una región al este del Nilo, y en el cual en oscuro se muestran las zonas con los minerales más importantes, y una serie de caminos y de construcciones donde están los esclavos para hacer la minería. Bueno, acá también empieza en la antigua Grecia una construcción de la idea de cómo se quería entender el territorio. Esto pasaron varios siglos, que estuvieron envueltos entre concepciones filosóficas y aciertos matemáticos por otro lado, y que eso hacía de que en definitiva era difícil determinar una representación
acorde, apropiada a lo que conocían. Está más que pensar de que, bueno, ellos también traen consigo muchos de los conocimientos que estaban alrededor, principalmente los babilónicos, en el cual también representaban muchas de sus formas del cosmos a nivel de un disco de Plato. Y acá se ve un poco el ejemplo, en este caso de los jónicos, que es la zona jónica, es la zona oeste de Turquía actual, y que la escuela de Mileto fue un gran lugar de conocimiento, de aprendizaje, y ahí entendían también, que tomaban esa idea del Medio Oriente, de la tierra flotando sobre el agua. Ellos entendían que el agua era un elemento muy importante en esa concepción. De él nació la vida, supuestamente. Y bueno, de cualquier forma ellos entendían que la esfericidad era algo importante, porque lo vamos a ver más adelante, pero la esfera es una de las figuras sagradas y perfectas desde el punto de vista filosófico. Entonces acá vemos el disco de Anaximandro, supuestamente un disco o un cilindro, en el cual las estrellas van como que cubriendo, y abajo es una zona desconocida, en una forma cosmogónica, de alguna forma de representación de la Tierra. Acá vemos un ejemplo de Homero en la Ilíada del texto, que tiene algunas zonas identificadas. En los viajes de Ulises, bueno, supuestamente habían ido hasta Libia, Sicilia, y bueno, varias zonas de Grecia, del mar Egeo. Heródoto supuestamente ha mejorado un poco esta información, porque empieza a cubrir con informaciones locales de viajeros, de los mismos griegos en plenas guerras, que van aportando localizaciones. Siempre todas estas representaciones no tienen mucha precisión matemática, es un concepto de por dónde están las grandes masas de tierra, y que siempre van a estar divididas en esa ecúmene, en ese entorno habitado, que van a estar del lado de Grecia, el lado norte europeo, el Asia y Medio Oriente, y lo que es África, lo que se conoce de Egipto, Libia y el Alto Egipto, ¿no? Hasta ahí era lo que más se conocía. Después empiezan con las expediciones de Alejandro Magno, y que de alguna forma empezó a aumentar los conocimientos dados a los distintos relacionamientos a partir de las guerras que llegaron a casi el Indostán, a zonas de Afganistán hoy en día, también a dominar Egipto y el Medio Oriente. Bueno, y con ello empezaron a traer muchos de los datos. A partir de ello, la escuela de Atenas, o en Atenas, empezó a consolidarse unas ideas. Bueno, Aristóteles, considerado junto a Platón padres de la filosofía occidental, ellos tenían bien claro esa idea de que la esfera es la perfección y la Tierra tenía que ser esférica. Acá explica un poco de ello. Entonces empiezan a pensar de qué forma ese plato se tendría que estar adaptando a ese concepto. Si fuera así, qué es lo que está ocurriendo más allá del ecúmene que nosotros tenemos presente. Diciarco fue discípulo de Aristóteles, autor de una célebre carta y creador de un simplificado un sistema de coordenadas muy básico, en el cual pensó una línea, digamos, casi ecuatorial, que le llamó diafragma, en el cual el centro de ello pasaba por la ciudad de Rodas, de donde él era y un norte-sur, como una cruz. Pero en definitiva la representación son esas tres áreas que siempre venimos hablando. Otro de los aportes importantes en la cuestión matemática fue la experiencia que tuvo Eratóstenes de Cirene, que es una ciudad de Libia. Estos eran dominios de los griegos, y él era el encargado de la biblioteca de Alejandría, pero él fue filósofo, matemático, geógrafo, él tenía muchos roles, pero fue muy reconocido por su medida del meridiano en la Tierra. ¿Cómo lo hizo? Bueno, piensan que solo se conocía un entorno muy próximo al Mediterráneo. ¿Cómo podían lograr una medición sin tener idea aún de latitudes y longitudes? Entonces él hizo
un artilugio de medida. Considerando que la Tierra, que sí tenían un poco idea a partir de los elementos astronómicos, iba variando en los solsticios, el de verano y el de invierno, identificó que en Egipto había unas zonas en el cual el Sol, en su más alta posición, lograba no tener sombra en algunos objetos. Entonces él pensó, bueno, vamos a tomar de base un punto en Siena, que es Asuán hoy en día, y que vamos a tomar el solsticio de verano y decir, bueno, en ese día que supuestamente el sol llega a un pozo, voy a tomar un pozo y en el pozo el sol tiene que iluminar el centro del pozo, sin sombra ninguna. Y él consideró que él tenía la ciudad de Alejandría al norte, a una distancia conocida. Ellos habían medido que estaban alrededor de 5.000 estadios, es una medida local, alrededor de 157,5 metros cada estadio, y cubriría 787,5 kilómetros. En realidad iban a tener parte de ese radio, de ese meridiano, y con ello iban a extrapolar la medida de la Tierra. Con este cálculo, acá ven una fórmula sencilla, llegaron a 39.500 kilómetros de lo que hoy en día se conoce aproximadamente los 40.000 kilómetros de realidad. Casi le pegó con esta medida. Pero bueno, a pesar de los pocos elementos e informaciones que tenía una serie de errores, pero no deja de ser muy meritorio. Entre los errores se tenía en cuenta de que, por ejemplo, al tener considerado que el punto en Siena estuviera en su valor de solsticio, es decir, que el sol estuviera en su posición más alta, era equivocada, porque para ser así el punto tenía que estar sobre el trópico de Cáncer, y la ciudad está 30 minutos más al norte, entonces eso ya en realidad el lugar tendría sombra sí o sí. El otro elemento es que la idea de Eratóstenes es que era Siena y Alejandría estuvieran en el mismo meridiano. Tampoco es así, está una diferencia de 3 grados, acá vemos el ángulo. Y el otro error es que entendían de que la distancia que había entre Alejandría y Siena era alrededor de 5.000 estadios, pero en realidad eran de 4.530. Igual esto es no del todo cierto, porque aún hoy no se sabe exactamente cuál es la medida del estadio. Pero de última, más allá de estos pequeños errores, el valor es muy cercano a la realidad. Con ello permitía de alguna forma a los distintos geógrafos y filósofos de la época repensar la cuestión de la esfericidad de la Tierra. Entonces el entorno conocido, la ecúmene, es muy pequeña en relación a todo lo que el planeta ofrece. ¿Qué es lo que ocurre por ahí? Más allá de eso, Eratóstenes empezó a esbozar también algunos mapas, y empezó a elaborar alguna idea de reticulado muy sencillo. Como el reticulado principal siempre está cercano al meridiano, y bueno, es una idea de esto, siempre en base a esas medidas también del cálculo del meridiano recién realizado. Bueno, otro de los ejemplos es Hiparco de Niceo Rodas. Consideró el error anterior de Eratóstenes y propuso una exactitud astronómica a una serie de productos cartográficos. Fue importante porque introdujo el sistema sesagesimal, la idea de los ángulos en base a 60 grados, y hizo un catálogo de estrellas fundamental para la navegación en la época. También fue importante porque, tomando ideas de ejemplos anteriores, de algunos griegos anteriores, perfeccionó el principio de la Tierra en 5 zonas. Empezaron a identificar una zona tórrida o de alto calor, cercano a lo que podría ser el Ecuador actualmente, una zona templada en latitudes medias y una zona fría en las latitudes altas. De cualquier forma, igual hay un error que se va a derivar en los próximos siglos, que es que, como no se conocía del Ecuador hacia el sur, ellos no sabían qué era lo que pasaba, entonces habían puesto como una zona de océano mar en el medio.
Tanto es que esa idea del desconocimiento de lo que ocurre del otro lado del hemisferio se estuvo también representada en este concepto de Crates de Malos, que fue una idea del siglo II a.C. de cómo se tendría que equilibrar la Tierra pensando en ese radio terrestre calculado, y en el cual solo se conocía el ecúmene en esta zona. Ellos entendían, como todas las cuestiones de las figuras perfectas, de que la Tierra tenía que estar en equilibrio, y para lograrlo, si nosotros tenemos una zona continental conocida, en las otras cardinales tendrían que tener continentes que explicarían el equilibrio de la Tierra. Bueno, y acá sale el concepto de las antípodas, que en algunas ideas después en la época de los descubrimientos empezaban a hablar. Otro es el antoesi, o la Tierra incógnita, o la Tierra austral. Esto no hubo elementos, no se encontraron documentos de Crates, pero sí Estrabón, que es un geógrafo del siglo I después de Cristo, recuperó esta información y lo plasmó en su libro geográfico. Otra de las ideas que surge en esta época, que también es muy importante porque va a durar por muchos siglos, es la idea de que el sistema del modelo donde se ubicaba la Tierra en relación a los cuerpos celestes, entendían de que la Tierra era el centro del sistema. Y bueno, en algún momento hubo algún griego que tomó la idea de que el Sol podría estar en el centro de estas esferas, pero perduró mucho más el concepto de la Tierra inmóvil en el centro, con una serie de círculos alrededor. En el caso de Aristóteles llegó a precisar entre 47 y 55 esferas transparentes y giratorias que rodaban en la Tierra, que supuestamente se iban como que corriendo una a otra si se movía un elipsoide de una esfera, si se movía de alguna forma motivaba que otra estrella se moviera. Esa teoría fue sostenida hasta que Ptolomeo propuso una mejora a esta idea. Claudio Ptolomeo, egipcio, reconocido también por la teoría de la Tierra en el centro, enmendó un poco la idea de Aristóteles. ¿Qué hizo? En realidad, uno de los grandes problemas que habían identificado es que, más allá de que supuestamente algunas estrellas girarían alrededor de la Tierra, identificaban de que habían zonas que brillaban y zonas que no en esa estrella en determinado momento del año. Entonces, ¿cómo se explica ese brillo si supuestamente consideró que la Tierra es el centro? Entonces empezó a jugar con la idea de epiciclos, que es una serie de giros alrededor de su propio eje de cada una de las estrellas, y eso hacía de que mostraba una mejora a la teoría geocéntrica. Esto prácticamente Ptolomeo resumió lo que se había construido en los últimos 500 años, pero en definitiva fue tan marcante que siguió esa idea por 14 siglos más, y eso incidió también en la concepción astronómica y formación de las distintas cartografías de la época. Ptolomeo tiene dos grandes obras. Una es Almagesto, que es una sintaxis de todo lo matemático, habla sobre las constelaciones, sobre las estrellas, y con ello empieza a ubicar los comportamientos que eran muy útiles para la navegación principalmente, ¿no? La otra obra es Geografía, o Guía Geográfica. También se le conocía por Cosmografía, y ahí empiezan un poco a jugar. Es una palabra que va a durar varios siglos también, como ese compendio, esa gran enciclopedia en el cual habían distintos mapas, descripciones de los lugares que se conocían en los viajes, en el comercio. Y bueno, eso fue a partir de un pequeño atlas en base marino de tiro, o aportes de guerras, aportes de viajes.
Allí tenía unos mapas en el cual fueron modificaciones de Hiparco, ideando una proyección de la Tierra en 2 meridianos, con un 0 en latitudes en el Ecuador, una zona ecuatorial, y un 0 en longitudes en lo que son las Islas Afortunadas, o lo que hoy se conoce por las Islas Canarias. Esto lo vamos a volver a hablar. Este caso de geografía se componía de 8 libros. El primero trataba sobre cartografía, el segundo al séptimo hablaba sobre un diccionario geográfico de todo lo que ocurría con valores de longitud y latitud dentro del esquema que él proponía. Y por último era el libro que hablaba de algunas proyecciones que él construye, que se le reconoce como la proyección tolemaica. De estas obras de Ptolomeo no quedaron ninguna con el aporte griego. Después, más adelante, algunas traducciones en árabe recuperaron un poco esta información. La cartografía romana, por ejemplo, tuvieron sus momentos porque los varios siglos de Imperio Romano hacían de que las guerras fueran importantes y los recursos destinados a ellas, y en la cuestión comercial, hacían de que la parte cultural o la concepción o el pensamiento de los distintos productos cartográficos tuvieran poco avance, a pesar de que pudiera ser un elemento muy importante de dominación. De cualquier forma, hay algunos ejemplos que sostuvieron lo que podía ser el concepto del Orbis Terrarum, que es como un inventario del imperio, y que en ellos podrían haber algunas representaciones al estilo de esta imagen a la derecha abajo, en formato de clámide, que es como un ojo, y en el cual prácticamente era el ecúmene alrededor del Mediterráneo, que era la zona conocida por ellos. Acá hay un ejemplo de Macrobio de las ideas de las distintas zonas climáticas, parecida a una que ya vimos. Uno de los elementos más característicos de la cartografía romana era el poco conocimiento geográfico en el punto de vista matemático, pero sí tenían algunas representaciones que se llamaban los itinerarios. Los más conocidos son el de Antonino y la tabla pentiugeriana, que acá, como vemos en los ejemplos, mostraban prácticamente a modo de esquema las rutas con el valor de las distancias entre distintas localidades o ciudades importantes, puertos importantes, o donde se ubicaban algunas de sus legiones. Y con eso era un estilo de croquis que marcaba una representación de distancias. Pero bueno, después de esta etapa romana, empezó la Edad Media, que duró casi 1000 años, y que en definitiva fue una época oscura para muchas de las cuestiones sociales, pero que también implicó de que no se construyeran tantas cartografías. Y eso era parte de que en esa época el conocimiento estaba muy limitado a lo que eran los lugares religiosos, monasterios principalmente, y que la mayoría de la población era analfabeta también. Entonces, la única forma que ellos tenían de difundir conocimiento era a través de las representaciones religiosas que se iban generando en esa instancia y que estaban expresos en libros que solamente eran a pocos usuarios. Entonces, a ellos lo que más importaba era la simbología que podría estar detrás de ello. Acá volvemos a aquella idea de mapa-imagen. No era tan instrumental, no era de información. Ellos tenían una gran objetivo, que era mostrar un poco qué era la concepción religiosa católica de estos casos, ¿no? Muchos de ellos, el norte es cambiado a esta zona, que es lo que se indicaría como el paraíso, y el paraíso supuestamente a lo que era el entorno europeo del Mediterráneo se encontraba en Jerusalén, y Jerusalén como posición en relación al Mediterráneo, al sur de Europa, era el oriente.
Entonces, en definitiva, lo que se quiso demostrar es que el norte de este entorno es el oriente. Entonces acá ya surge la palabra de orientación. Y uno de los ejemplos típicos de la época son los famosos mapas TNO. El TNO se indicaba con la T construida entre el Mediterráneo, la zona del Mar Negro y el río Don, que es un río que hoy donde está Rusia, y el río Nilo o el Mar Rojo. Y con eso dividían los tres continentes, los mismos tres continentes que hablamos, del ecúmene conocido, pero en el cual el centro del mapa ya no es ni la Rodas o el Delfos de los griegos, tampoco es el centro que era Roma para los romanos, ahora el centro es un centro de un poder importante religioso, es Jerusalén, y que tenemos los tres continentes. Esa representación duró en casi toda esta etapa, de cuestiones mucho más sencillas a otros elementos más elaborados con algunas toponimias incluidas, siempre mostrando un alrededor de un océano desconocido y también agregándose ángeles, dioses que están protegiendo ese entorno. Acá tenemos dos ejemplos de lo que sería el primer TNO, que es en base a un libro escrito por Isidoro de Sevilla. Supuestamente él vivió alrededor del 560-636, pero es una impresión, en este caso, de 1472. Acá marca, es muy gracioso esta idea de lo religioso, que supuestamente eran los territorios que estaban destinados en el Génesis para cada uno de los hijos de Noé. Entonces cada uno de los continentes para cada uno de los hijos de él. Acá tenemos a la derecha el mapamundi de Hereford de 1290 en inglés, en el cual es uno de los últimos TNO, pero ven la gran diferencia, la cantidad de referencias geográficas, muchas islas, muchos ríos, mucha hidrografía, referencias de reinos o lugares, de cualquier forma siempre marcando la zona del paraíso, la zona central de Jerusalén, pero bueno, fue hecho como ven, en un cuero, y empiezan a jugar algunos colores también pintados sobre él. El más notorio es que el Mar Rojo está en rojo, y empieza a aparecer las Islas Británicas, cuestión de que ya no se limita solo a lo que es el conocimiento del Mediterráneo cercano, sino ya empiezan a aparecer algunos elementos del medio y el norte de Europa. Pero bueno, tras estos 10 siglos de una parada en el crecimiento y en la confección de los mapas, a pesar de alguna mejora en particular, hubo una zona que es el Oriente, que creció porque hubo una gran importancia de los distintos gobiernos islámicos, los califatos, principalmente, que han aportado un crecimiento cultural y social por varios siglos, y una gran región del Oriente Medio y el norte de África. Es a partir de eso que ellos han tomado algunos de los conocimientos europeos logrados hasta ese momento, y a partir del uso del Corán lo readaptan a su forma de ver religiosa. Surgen algunos referentes y escuelas que tienen formas muy particulares de representación cartográfica. Entre los referentes, por ejemplo, está Al-Khwarizmi, que revisó y corrigió material obtenido de Ptolomeo. Con este nombre ustedes quizás no lo reconozcan, pero es de donde surge la palabra algoritmo, que supuestamente fue uno de los creadores de ese concepto. Al-Masudi, conocido como el Heródoto de los árabes. Al-Balkhi, que es fundador de una escuela muy importante de distintos cartógrafos de la época. Al-Baruni, Al-Idrisi, Al-Wardi, todos son referentes de distintas zonas de los reinos del Islam. Acá, por ejemplo, en esta figura a la izquierda muestra un mapa bastante elaborado de 1300,
en el cual cambia un poco la lógica de lo que se venía mostrando. Hablábamos del Delfos griego, de Roma romana, de Jerusalén judeocristiana, y en el caso del Islam, el punto central del mapa es donde está la Kaaba de la Meca, donde todas las miradas de los distintos reinos direccionan para sus oraciones. Bueno, hago dos menciones. Una es sobre al-Biruni, que es un erudito de primer nivel de esa zona, que era botánico, filósofo, matemático, geógrafo, tenía distintos roles también, pero bueno, criticó las proyecciones de Ptolomeo y hizo muchos aportes teóricos. Desarrolló una proyección equidistal azimutal, muy parecido a lo del disco. Acá vemos un esquema, porque después ellos tenían mapas regionales y es donde se empiezan a ver con mayor detalle, pero había un esquema. Una de las cosas que no le había comentado es que la gran mayoría de las representaciones cartográficas islámicas, hasta al-Idrisi tiene que tomarlo en cuenta, es que el norte para ellos es el sur. Eso se da porque como la Kaaba está alrededor del sur del Ecuador, entonces eso hace de que todas las representaciones de orientación, en este caso, estén ubicadas hacia el sur, hacia la Arabia, el Índico. Y bueno, son distintas formas. Acá ven algunas representaciones de la escuela de al-Balji acá abajo. Por ejemplo, en esta ven las primeras representaciones de Al-Istarki, más sencillas, son mapas regionales. Empiezan a elaborar a partir de otros siglos una serie de hidrografías alrededor. Esto está bueno a decir porque nuestro interés siempre es conocer la cartografía del mundo occidental, pero la idea es mostrar algunos ejemplos de que las cosas también están ocurriendo en otras regiones del mundo. El más destacado de estas escuelas islámicas es al-Idrisi, que tuvo una educación en la Universidad de Córdoba, en España, que era un centro cultural de los omeyas muy importante, de esos califas, y que de alguna forma después pudo trabajar en Sicilia con el rey Normando Roger, y que él le encomendó que hiciera un gran mapa del mundo conocido, y él terminó alrededor de 1154 y se llamó el libro de Roger, mapa universal, tabla rogeriana, de distintos nombres, pero el libro se llamaba Libro de diversión de aquel que desea recorrer el mundo, prácticamente el primer libro turístico. Pero bueno, acá muestra algunos ejemplos de concepciones del mundo, siempre con el norte al sur, con un aporte de los colores, de los elementos dorados, azules, rojos que empiezan a aparecer en esa época. Acá hay un detalle de la península ibérica, estas son las Mallorca, el norte de África, y ven el decorado de la tabla de Roger en este caso. Acá vemos el mundo dividido de las distintas partes que componen la tabla de Roger, tiene en cuenta las zonas climáticas, la ubicación de las principales ciudades, algunas referencias locales, pero tenía mucho que ver la importancia para una geografía administrativa. Entonces los registros y relatos que también están complementando lo cartográfico es de importancia. Bueno, esto se considera que es uno de los últimos aportes islámicos. Después empieza a decaer y lo europeo empieza a crecer. Entonces, una de las cosas que empiezan a pasar es que las últimas representaciones, a pesar de una riqueza en las características artísticas, de cualquier forma, como que el aporte islámico no tenía mucha precisión en la representación de latitudes y longitudes. Sí hay que decir que ellos sí tenían unos cálculos muy importantes desde el punto de vista astronómico, pero no estaban presentes generalmente en este tipo de representaciones. Bueno, el entorno europeo empezó a crecer de a poco con un comercio incipiente con el Oriente, y eso hace de que en determinado momento
se corta las posibilidades de llegar al oriente, principalmente a China, porque el imperio mongol estaba dominando todo el pasaje continental de las rutas de la seda principalmente, y eso hace de que empiece a crecer la importancia del aporte náutico, es decir, de todos los viajes a nivel marítimo, y con ello empiezan a aparecer distintas cartas que le llaman portulanas, porque fueron creadas pensando las conexiones de puerto a puerto, y ello empieza a diseñarse una red de caminos, por decirlo de alguna forma, que tienen que ver con los oleajes y los vientos. Empieza a surgir la idea de la rosa de los vientos, y acá hay un cambio muy sustancial en la representación del mapa, porque en vez de mostrar el mundo conocido, continental, el ecúmene, empiezan a plasmarse justamente las áreas marítimas. Entonces, prácticamente lo que es continental son los bordes de los mapas, y tienen distintas referencias de forma perpendicular que van marcando las localidades, las minas, los puertos, que tienen que ver con las necesidades comerciales que van los distintos barcos a conectar en esos rumbos que tienen disponibles. Empiezan a jugarse un poco la idea del periplo, que es a ir tocando puerto en puerto de forma de aprovechar los vientos. Uno de los ejemplos más primarios de Portulano es la carta pisana, que se encontró en Pisa, o por lo menos desde la región de Génova, Italia, ahí cercano, alrededor del 1300. Supuestamente es el portulano y la carta náutica más antigua, es el mapa más una serie de documentos que incluyen instrucciones para navegación. Como verán, fue hecho sobre un cuero también, y que empiezan a notarse algunas rosas de los vientos y una serie de cuadriculados y líneas de rumbo. A medida que van consolidándose el conocimiento de los portulanos, algunos centros empiezan a conformarse como lugares de importancia. Entre ellos está Génova, Venecia y Palma de Mallorca. Principalmente en el siglo XIV y XV se consolidan, y es así que se les conoce con las ideas de las escuelas italianas y mallorquinas. En esta época hay tres elementos que son vitales para consolidar el conocimiento. Uno es la rosa de los vientos, que ya habíamos hablado, que indica las distintas direcciones para poder navegar. El astrolabio, que es un poco también una herramienta útil para navegar. Y la otra cuestión es la calidad artística que empieza a aparecer en los distintos mapas. Como nosotros no vamos a representar tanto los interiores sino los bordes, hay que hacer una simbología caracterizada con las banderas de las distintas dominaciones. Generalmente las zonas coloridas son las zonas novedosas. Y bueno, hay toda una carrera que esto solamente va a cambiar cuando llega a la cartografía holandesa. A esta idea de las escuelas se empiezan a consolidar también algunos conocimientos para los portugueses, los españoles, los franceses, ingleses e italianos, que de alguna forma también van ocupando nuevos territorios en esos siglos. Uno de los ejemplos más característicos de la escuela mallorquina es el Atlas catalán. Su primera versión es de 1375, después de Abraham Cresques. Después su hijo Yafuda terminó una segunda versión para el rey de Aragón en esa instancia. Ellos vivían en Mallorca, ellos eran judíos, y la gran ventaja que ellos tenían es que hablaban muchos idiomas, hablaban judío, hablaban español, hablaban catalán, que era de la región, hablaban lenguas africanas, hablaban griego. Entonces eso les permitía en los lugares de comercio, principalmente en los lugares que se conversaba sobre de las vueltas de los viajes, que iban a tomar alguna cerveza o algo, en ese entorno
supuestamente permitía la compra de información. Siempre había espías y siempre había gente que de alguna forma quería también sacar algún rédito del viaje al cual recién llegaba. Los maestros cartógrafos en estos casos eran muy hábiles. Cada vez que llegaba un barco iban derecho a los posibles informantes para tratar de conocer nueva información para llenar estos mapas. Además de rastrear algunos documentos antiguos. Por ejemplo, se dice que ellos leyeron los libros de Marco Polo, libros de Ptolomeo, de Estrabón y Eratóstenes. Bueno, teniendo una serie de datos, como también datos del gobierno, podían construir. Acá abajo mostramos el ejemplo está dividido en 4 zonas, en el cual está el extremo, el finis terri, que es el fin del mundo, el fin de la tierra, la zona clásica, la zona del oriente y la zona de Catallo, le decían, que es la zona del extremo oriente, y con ello iban conformando que las zonas más del extremo oriente y del sur de África eran las menos conocidas y generalmente eran las que estaban mejor pintadas. Acá vemos un detalle arriba de la isla de Trapobana, que supuestamente podría estar en una zona cercana a lo que es hoy Indonesia. Habían muchas de las riquezas, quizás sean las especias muy famosas que ellos en los próximos siglos querían llegar a ella. Pero también hay que considerar de que en el extremo oriente hubieron algunas construcciones cartográficas. A modo de ejemplo, solamente vamos a tomar algunos ejemplos de China y Corea, pero seguramente puedan haber otros. Pero bueno, la civilización china tiene una gran historia de miles de años, y por ejemplo hay una representación cosmográfica también de su entorno, del mundo chino. En el caso del tributo de Yu, en el libro clásico de la historia, se encuentra esta representación en el cual en el centro está el palacio del emperador, donde vive él. Bueno, hablábamos de localidades, Jerusalén y otros más en otros casos, pero acá es donde está el emperador y alrededor todos los territorios cual él dominaba. Por ejemplo, en este ejemplo de 168 a.C., es anónimo, no se sabe quién lo preparó, pero supuestamente es con interés militar, muestran algunas hidrografías y algunas localidades, y tiene una importancia porque muestra claramente una zona de frontera con regiones de alrededor. También hay que pensar que la cuestión científica y matemática de China tuvo su importancia, tanto es que han podido lograr una serie de varios mapas que se conservaron como archivos secretos para dominar y el territorio, y también la realización de muchos cálculos matemáticos. Acá vemos un ejemplo de triangulación para cálculos del relieve, y que eso respetaban una serie de principios matemáticos que no están muy lejanos de los principios que después en el occidente se volvieron a tomar. Este otro ejemplo es interesante, el mapa de los caminos de Yu de 1136 alrededor, y que muestra una zona de China en el cual está en base a una cuadrícula de 100 por 100 li, que es casi como de 500 por 500 metros, hecho en una pieza de piedra, y en el cual es interesante, hay unos estudios recientes que hace un estudio de esa representación con la realidad hoy, y es casi perfecta. Quiere decir que la hidrografía es por donde tiene que ir. Muy fácil porque, bueno, al mandar en mediciones de campo con esa cuadrícula era bastante perfecto la redimensión de ellos, ¿no? Acá a la derecha muestro un mapa de la China occidental, que su importancia radica en que supuestamente es la primera impresión en papel, de su momento allí, ¿no? 1155, mucho antes de las impresiones europeas. Y bueno, se conserva aún hoy, y tiene lo interesante que se marca la muralla de China acá al norte y algunas localidades cercanas. De las más recientes se encuentra la carta Cangnido,
Esto es un mapa realizado por Corea, pero marcaba el dominio coreano y la zona de China. Acá esta zona de India. En definitiva, es un entorno en el cual se conocían por algunas expediciones marítimas de la época. De cualquier forma, China está bastante desproporcionado, ¿no? Pero acá abajo a la izquierda les presento otra idea de mapa que es dudosa. Es una representación del mundo de 1763 que dice ser una copia de uno antiguo de 1418. Es muy discutido porque supuestamente marcaría la representación cartográfica del mundo con los distintos continentes mucho antes del descubrimiento de América, 1418. Ya ven, el contorno del continente americano es demasiado perfecto, pensando que 80 años después fue que se descubrió América. Y cuántos años después hasta que se encontró todo el continente. Y esto se debe supuestamente en base a la expedición del almirante Zheng, que tuvo un encargo de más de 300 barcos de conocer todos los lugares lejanos a China para establecer comercio y conocer los recursos que pudieran encontrarse que fueran de utilidad al imperio chino. Bueno, hay una polémica porque supuestamente hay pruebas de que con los viajes de China supuestamente llegó al extremo oriente de África, porque esta es una zona en la cual hay sí o sí jirafas, y él trajo de regalo una jirafa para el emperador y eso está documentado. Quiere decir que no hay dudas de que la expedición de Zheng llegó a África, pero bueno, no es del todo cierto de que pudiera haber llegado a América. Hay un libro que voy a dejar en bibliografía que cuenta la historia de que Zheng descubrió sin querer un mapa elaborado en la época de las expediciones de Vasco da Gama, de las principales expediciones portuguesas, que quería llegar a la India. Entonces, a partir de ello, él pudo descubrir al revés la vuelta del Cabo Buena Esperanza y llegó hasta la costa de Estados Unidos. Bueno, es bastante discutido, pero bueno, era un poco la idea de ellos, de esa concepción. Como los europeos querían llegar hacia las Indias, porque allí se encontraban las especies más importantes para comerciar, había una necesidad imperante de encontrar el camino más rápido hacia esa región, ya que por el continente era imposible. Entonces la vía marítima era la única. Pero ¿qué pasaba? El tema era que solo se conocía hasta un entorno cercano a la salida del Mediterráneo. Nunca se había cruzado el Ecuador. Y entonces eso hacía muy problemático eso. Más allá de eso, había algunas representaciones en ese siglo XV, como las últimas representaciones que estaban heredando del aspecto o el estilo macrobiano, que era aquello de las distintas zonas climáticas, o el estilo isidoriano, que es la de Thénault. Hay una descripción que supuestamente se asocia a Paolo Toscanelli, que había calculado a partir de la información del supuesto cálculo de radio de la Tierra, de Toscanelli, y se entendió de que podía estar mucho más cerca de lo que se creía de esas Indias. Acá hay una anécdota, acá hay una representación, porque de Toscanelli supuestamente no quedó ningún ejemplo, pero hay un cálculo de por dónde se encontraría Zipango y Catay, que son las regiones cercanas a las Molucas y de gran importancia de las especies, y él hizo como un cuadriculado en el cual calculaba que se encontraba unas 29.000 kilómetros de distancia de la zona de la península ibérica. Tanto es que esto sirvió de pie para la idea de Cristóbal Colón, una de las teorías, de que
cuando se intentaba llegar a Zipango o a Japón, a esa zona de las Indias, él creía que 29.000 estaba correcto, cuando en la realidad son 40.000 kilómetros. Entonces eso hace de que faltaba todo un entorno en el cual estaba América de por medio que no estaba considerado en estos cálculos. Otra de las referencias que se tenía en esa época era la motivación, más allá de algunas pruebas. La motivación de las más importantes era justamente la descripción que había hecho Marco Polo o Rustichello de Pisa, que cuando estuvo preso escribió el famoso libro de las maravillas o los viajes de Marco Polo cerca de 1300, y que eso fue uno de los documentos más importantes para esa motivación de los distintos reinos europeos para llegar allí y comerciar. Tanto es así que, por ejemplo, Portugal, en ese siglo, antes del descubrimiento de América, consolidó la escuadra marítima, hizo una escuela de pilotos para poder navegar de mejor forma. En esos momentos se alcanzó a las islas de las Azores, las islas de Cabo Verde, las Canarias. Empezó de alguna forma acercándose hasta que cruzaron el Ecuador y entender de que los vientos después del Ecuador eran diferentes por las zonas climáticas propias, a entender la dificultad de que había, que hasta ese momento el referente con lo instrumental que había hasta ese momento eran la estrella polar. Pasando el Ecuador la estrella polar no se va a ver. Entonces tenemos otro juego de estrellas, es decir, había que estudiar y consolidar una forma de navegar nueva. Y bueno, gracias a que después que Bartolomé Díaz cruzó el extremo sur de África en 1488 y que Vasco da Gama llegó a Calicut en 1498, todo este proceso de lo que eran las expediciones portuguesas hicieron un gran cambio en las posibilidades de comercio y de movilidad de los distintos reinos. En las últimas diapositivas les muestro un caso de lo que podría considerarse uno de los últimos resquicios o representaciones de lo que es la cartografía medieval, pero en el cual en esta tabla construida en madera, dibujado en pergamino, pero está sobre un bastidor de madera de 2 metros de diámetro. Hay dos ejemplos, una está en Venecia y otro en la Biblioteca Vaticana. Es de gran riqueza de detalle, de mucha importancia, pero bueno, con la salvedad de que él colocó el norte en el sur, también con esa impronta árabe, y supuestamente se basó en muchos de los libros de los relatos de Niccolò de Conti, que es otro expedicionario como Marco Polo, de otros venecianos, de los viajes de los portugueses y de algunos mapas más. Y hay varios aportes. Supuestamente llegaría hasta al extremo oriente. Como última idea es que supuestamente también América existían algunos fenómenos. Entre ellos, por ejemplo, se supone de que los vikingos podían haber llegado al norte, en la América del Norte, ¿no? Y acá hay un ejemplo, el mapa de Vinland, que supuestamente está asociado porque era Vidland o Vinland, que supuestamente unos vikingos se asentaron en una región no me acuerdo si era del extremo de Novaterra o Quebec, en una de esas regiones, en el cual plantaban vid. Entonces por eso se hablaba de Vinland. Supuestamente se visitó en el siglo XI, es decir, que como 300 o 400 años antes del descubrimiento de América por Colón, y esto hacía un cambio radical en ello. Pero bueno, acá les dejo presente que también en la historia vamos a tener representaciones cartográficas dudosas. Ya hablamos de Sengé y ese mapa que también descubrió América. Este mapa supuestamente, después hubo un estudio en el cual descubrieron que este mapa original había sido robado en una instalación en Zaragoza, y ese supuesto cartógrafo anónimo añadió estas figuras y las vendió a alto precio.
Tanto es que terminó comprando la Universidad de Yale a esta, cuánto debe haber pagado. Pero bueno, la cuestión es que también hay en esas construcciones hay poderes, hay intereses en el cual la información es importante y pueden ocurrir que el espionaje o la venta de desinformación también exista en esta historia de la cartografía. Como última idea, está bueno pensar que en estas tierras, de alguna forma, hubieron representaciones cartográficas. No los voy a abordar en esta clase, pero tenemos conocimiento de que los navajos en América del Norte, a los mayas, los incas, tenían algún tipo de representación cartográfica sencilla, básica, que prácticamente tenía que ver con el conocimiento de los territorios y alguna serie de distancias. Entonces existía una cartografía indígena antes de la conquista española, y que acá tenemos un ejemplo como el Códice de Jololt, que en este caso son varias láminas. Acá les dejo unos links para que vean algunos ejemplos. Es hecho sobre materiales de la región o pergaminos muy sencillos, y hay representaciones de la vida cotidiana, de los recursos locales. Esto es una región de Texcoco, que es como una ciudad en los alrededores de Tenochtitlán, lo que hoy es el Estado de México, cercano a la Ciudad de México, en el cual muchas de las representaciones tenían que ver con sus dioses y sus formas de simbolizar de base religiosa local, ¿no? A la derecha vemos un ejemplo del Códice Mendoza, que acá ya estaba en proceso de evangelización. En 1540 Mendoza le pide a un par de religiosos y a unos escribas mexicas para que hicieran una serie de documentos y mapas para ser entregados a su rey, y con ello empezaron a mostrar cómo era la cultura local y algunas formas de representación de dónde estaban sus templos. ¿Qué ocurrió después de esto? Es que hubieron algunos de los sacerdotes, algunos de los padres, al ver esto acá, tenían miedo de que los reyes se enojaran de alguna forma. Entonces, donde había un templo indígena, ellos trataban de dibujar encima de ello, en vez de un águila, representación local, una cruz, o incluso poner una iglesia en un punto importante del lugar. Bueno, acá les dejo una serie de bibliografía que después en el próximo video lo detallaré, pero en definitiva, hasta aquí lo que hemos mostrado es un poco resumen de los primeros tiempos de concepción, de idealización, de elaboración de los mapas en la historia desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Bueno, muchas gracias y nos veremos en el próximo video.